¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Hoy, como todos los días, vamos a analizar esos números que mueven al mundo, pero también los rostros detrás de ellos. Nuestros temas principales en titulares. Gobierno bolivariano formaliza sistema de respaldo socioeconómico a venezolanos. Misiones y Grandes Misiones reciben este impulso para perfeccionar la distribución justa y equitativa de los recursos nacionales a las familias del país. En nuestro espacio de análisis vamos a ahondar en lo que es la economía feminista. Y Janet Yellen celebra su última reunión al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos. La gran pregunta es ¿qué le depara el futuro al Banco Central y a la política monetaria de Washington? El mandatario no electo de Brasil, Michel Temer, acudirá al Fondo Soberano del país y a los recientes superávits para reducir o intentar reducir el nivel de deuda y con la misma pues no romper las normas presupuestarias de 2018. Así, la Secretaría del Tesoro ya ha dicho que al gobierno le faltan unos 65.900 millones de dólares para cumplir con la regla de oro, esa normativa constitucional que le prohíbe al gobierno emitir deuda por un valor superior a las inversiones que se pueden realizar durante un año. Mientras tanto, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil habría acordado ya previamente un pago anticipado de 130.000 millones de reales en préstamos al gobierno central para ayudar a paliar estos requisitos luego de una transición similar en 2017. De esta forma, Michel Temer intenta tapar ese desfase de las cuentas públicas a costa, por supuesto, de los recursos del Estado. Y para el análisis ya y el reporte completo sobre esta situación, recibimos a nuestra compañera Adriana Robreño de inmediato, quien se encuentra desde Brasilia. Adriana, lo primero, saber que el Fondo Soberano ha sido creado con el fin pues de promover inversiones, activos, formar ahorro público, también pues en lo que se llama proyectos nacionales de interés estratégico. La pregunta es, ¿cuál es el trasfondo entonces de esta decisión de sacar dinero de allí, del Fondo Soberano, para poder intentar tapar esas deudas, ese desfase de las cuentas públicas? Sí, hola, un saludo para ti y para toda la audiencia. La política económica del gobierno de Michel Temer ha tenido un impacto principalmente sobre todo esto que tiene que ver con las cuentas públicas y principalmente esto ha afectado lo que son las inversiones sociales. Desde que comenzó su gobierno, Michel Temer se esforzó por aprobar en el Congreso esa propuesta de enmienda constitucional que, bueno, fue aprobada en diciembre de 2016 y congeló las inversiones sociales por 20 años. Ahora vemos que pretende usar ese fondo soberano, que es como especie de una cuenta de ahorro que tiene el gobierno brasileño y que para poder usarse ese fondo existen una serie de normas, eso está regulado por ley. Por tanto, para Michel Temer hacer uso de ese dinero para tapar el déficit tan grande que tienen las cuentas del gobierno, tiene que pedirle permiso al Congreso, tiene que cambiar la ley que existe para que él pueda usar ese dinero, que son alrededor de unos 26.000 millones de reales los que hay ahí. Pero con esto no es suficiente para cubrir ese déficit que tienen las cuentas públicas, que como decía son más de 65.000 millones de dólares. También va a acudir a otros fondos que tiene la economía brasileña. Por ejemplo, está el Fondo de Desarrollo, de ahí va a tomar 16.000 millones de reales, también por ejemplo del Banco Nacional de Desarrollo, que le va a entregar al gobierno 130.000 millones de reales. En fin, con todo esto es que van a hacer un esfuerzo por cubrir ese déficit fiscal, pero que no termina ahí. Además van a necesitar dinero y que probablemente, según informaron las autoridades, vengan también de las privatizaciones. Ahí está el caso, por ejemplo, de la empresa Electrobras, la mayor empresa
de energía de América Latina que puede ser privatizada este año, y ese empeño de las privatizaciones que tanto puede perjudicar a la población brasileña. En el caso de la energía eléctrica, las cuentas de luz, las tarifas pueden elevarse hasta por 30 años, han dicho, si es privatizada esta empresa. Bueno, con todo esto es que el gobierno va a intentar cumplir esa regla de oro, o sea, no puede excederse, no puede pedir créditos para pagar gastos corrientes, y con todo esto va a intentar cumplir esa regla de oro que fue la excusa. Recordemos que el incumplimiento de esa regla fue la excusa que dieron para justificar el golpe contra la presidenta Dilma Rousseff en mayo del 2016. Volvemos ahora contigo, Crismar. Efectivamente, Adriana, tú bien lo has dicho, esa fue la excusa del gobierno de Michel Temer para no solamente perpetrar ese golpe institucional en contra de la presidenta y todo este entramado que ha venido luego, sino además los recortes al presupuesto, la congelación de la inversión pública y por supuesto este proceso de privatizaciones tan agresivo en el que prácticamente se está rematando a Brasil a precio de gallina flaca en las inversiones extranjeras. Gracias, Adriana, entonces, por este detallado reporte. Nosotros nos vamos ahora justamente a hablar de una de las economías de este continente latinoamericano que celebra elecciones prontamente. Ahí lo teníamos, la meta de desempleo, Santos se la va a quedar debiendo a los colombianos. Y es que aunque este era un tópico muy tocado por el mandatario colombiano durante su campaña, en casi los 8 años que tiene enfrente del Ejecutivo colombiano, el mercado laboral de este país es deficiente y cada vez más. Nuevos datos del DANE, es decir, datos oficiales, indican que a diferencia de otros años, el empleo continúa en retroceso. Esto a la par, por supuesto, de la economía. Vamos con los datos inmediatos difundidos por el Departamento Nacional de Estadísticas de Colombia, en el que se revela que el desempleo en este país subió en el 2017 por segundo año consecutivo, alineado, como decíamos, con este retroceso económico. El nivel de desocupación entonces en el área urbana promedió un 10,6% durante el año pasado, 0,6 décimas más de lo que se registró en el 2016. El país neogranadino enfrentó en el 2017 además esta fase de desaceleración económica que le habría llevado a crecer apenas un 1,6%, inferior a esos 2 puntos que había logrado en el año inmediatamente anterior. Y es que aunque el gobierno del presidente Juan Manuel Santos estableció para este 2018 una meta de expansión de 2,7%, las cifras dicen o ya empiezan a decir lo contrario. La tasa global de participación que contabiliza a las personas que tienen empleos más las que están en busca de él disminuyó un 67% frente a esas 5 décimas más que el año previo. Números que seguro pasarán factura entonces a la política de este partido representado por el presidente Santos en las próximas elecciones convocadas para este año. Y de acuerdo a un informe presentado por la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales y la Dirección de Promoción de Exportaciones de Chile, hay datos ya de las, como decimos, ventas al exterior de este país que aparentemente pues reportaron un repunte positivo en el 2017. Las exportaciones chilenas crecieron entonces un 13% en valor en el 2017 hasta llegar a los 68.306 millones de dólares. El repunte de las exportaciones lo lidera el cobre, que es el principal producto chileno, creciendo un 21% en valor y suponen el 49,1% en total de todas estas exportaciones no cobre, que aumentaron a su vez 5%.
puntos al respecto de 2016. Estamos hablando en total de un 50,1% de este final marcado, récord en las ventas al exterior de varios productos nacionales, entre los que también destaca el vino, que superó por primera vez la barrera de los 2.000 millones de envíos. Estamos hablando en todo caso de que el modelo de desarrollo chileno se mantiene dependiente de las exportaciones mayoritarias de cobre, dando cuenta de esta escasa canasta importadora y exportadora, en el que sigue siendo pues dependiente de un sistema extractivista. Así vamos a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta, por supuesto, estaremos detallando más noticias acá en nuestro continente latinoamericano. Ahí están las imágenes de inicio de nuestra arista económica, en el que tenemos que dar una premisa para iniciar, y es que el tiempo que destinan las mujeres y los hombres a las labores domésticas está totalmente desbalanceado, lo sabemos. Ellos indican o dedican más tiempo a los trabajos pagos, mientras que ellas o nosotras somos quienes realizamos las tareas no remuneradas del hogar, que van desde limpiar, cocinar, hasta cuidar a los niños, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. Y es que aunque estas labores domésticas son imprescindibles e ineludibles para que la sociedad pueda funcionar de forma correcta, suelen ser además menos valoradas social y también económicamente. Este trabajo doméstico cae en una especie de limbo, tanto para la teoría económica, las políticas públicas y la estadística, como para nuestras propias ideas respecto de qué es y qué no es el trabajo. Su valor monetario solo aparece cuando esas tareas son tercerizadas, sea en centros de cuidado, jardines maternales, geriátricos, por ejemplo, o en un servicio particular. Hablamos de las empleadas domésticas, las enfermeras, las niñeras. Y es que, por lo general, son consideradas actividades no económicas, no solo en los textos de economía, sino también en el propio sistema de cuentas nacionales de Naciones Unidas, que incluye el Producto Interno Bruto de un país. El modelo económico clásico ignora entonces estas actividades esenciales que se realizan fuera de los mercados, pero que son igual de necesarias para que funcione la sociedad. Y para defender esas labores que intentan ser invisibilizadas, surge justamente la economía feminista, nuestro tema de análisis. Una mirada alternativa que intenta explicar las raíces económicas de la desigualdad de género. La economía feminista hace una contribución extensa al estudio de la participación económica de las mujeres, en particular revelando los mecanismos de discriminación en el mercado laboral. Así ha venido dando cuenta de los determinantes de la menor y peor participación laboral de las mujeres, de la existencia de brechas de género en los ingresos laborales, de procesos de segregación de género horizontal, por rama de actividad, y vertical, por jerarquía de las ocupaciones.
de concentración de las mujeres en diferentes espacios de precariedad laboral y desprotección social. La economía feminista se concentra en reconocer, identificar, analizar y proponer cómo modificar la desigualdad de género como elemento necesario para lograr la equidad socioeconómica. Busca fortalecer el desarrollo de la economía como una ciencia social y un abordaje multidisciplinario en diálogo con otras corrientes de pensamiento, con otras disciplinas y entre los más diversos movimientos políticos. Y es ahí justamente en esa línea en la que la economía feminista, la economía con perspectiva de género, busca reivindicar situaciones como las que presentamos a continuación. Tiempo Argentino arroja datos del país hasta septiembre pasado. Las mujeres ganan en promedio un 27,7% menos que los hombres. Son las más afectadas por la desocupación. La tasa para ellas es del 10,2%, mientras que para los hombres es del 8,5%. Entre las más jóvenes, en varias provincias el desempleo supera el 20%. Además, las mujeres realizan el 76% del trabajo doméstico no remunerado. En cuanto al remunerado, más de un tercio de ellas tienen trabajos no registrados y son mujeres, 7 de cada 10 de las personas más pobres del país. Según el Índice Global de Brecha de Género 2017, Brasil ha retrocedido en el ranking, según indica, por la baja participación política de las mujeres. De acuerdo con un estudio del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos de marzo de 2017, la desigualdad entre hombres y mujeres en el área de la metalurgia es alarmante. En el estado de Paraná, ellos ocupan 80,7% de los puestos de trabajo. Ellas ocupan solo el 19,3%. En otro informe indica que la brecha salarial de género se situaba en 25,3% en 2015. Sus estudios advierten que si persisten los actuales mecanismos de remuneración de hombres y mujeres en el sector metalúrgico en Brasil, la reivindicación histórica de igualdad salarial llegará solo en el 2091, es decir, en 73 años. México ocupa el quinto lugar de los países con la peor brecha de género en América Latina, de acuerdo con el reporte de género 2017 elaborado por el Foro Económico Mundial. En el ranking global, la nación que gobierna Enrique Peña Nieto se posicionó en el lugar 81 de 144 naciones evaluadas en 4 ejes: participación y oportunidades económicas, acceso educativo, salud y supervivencia y empoderamiento político. Mientras una mujer mexicana gana $11,861 anuales, un hombre recibe $23,913 cada año por el mismo empleo. Por todos estos motivos es que la economía feminista exige un nuevo paradigma de desarrollo que no solamente se base en el crecimiento económico y cuyo indicador no sea el PIB medido en forma tradicional y que hace, como sabemos, invisible a la mitad de la economía no monetaria. Justamente hay un artículo que reporta el diario.es y dice: pero, ¿qué podría lograrse en 25 años si la economía escuchara a la economía feminista? Estamos hablando entonces de que entre la realidad y el deseo de esta portal, de esta realidad, hay una respuesta. En primer lugar, es de suponer que eso representaría un cambio importante de valores, apostando por las vidas de las personas. Se discutiría de forma seria y colectiva con el fin de transformarlo en práctica sobre la producción o cómo producir, qué producir y bajo qué relaciones estas actividades van a producir. También se hablaría del consumo, los bienes y servicios orientados a satisfacer las necesidades humanas. En un tercer punto también se podría debatir sobre los mercados. Primero, ¿qué tipo de mercados? A continuación, ¿qué bienes o servicios no se pueden dejar en manos del mercado? Por ejemplo, agua, por ejemplo, energía. Estudiando entonces todas las posibilidades de gestión pública o comunal, también los tiempos, cómo reorganizar y gestionar las actividades de las personas sin que sean los tiempos de producción extradoméstica los que determinen el resto de nuestras vidas. Así nos vamos entonces a la tercera pausa en Impacto Económico. A la vuelta más información. Quédese en sintonía.
para proteger a nuestro pueblo en tiempos de guerra económica. Guerra brutal, porque la oligarquía de este país, la oligarquía, los ricos de este país, le han declarado la guerra total y frontal al pueblo porque se convocó a elecciones. Pero el día de las elecciones no las cobramos, compadre. Oligarcas del país, el día de las elecciones este pueblo se las va a cobrar completica, en paz, voto a voto, voto a voto. En la jornada de trabajo de hoy, martes de Carnet de la Patria, el gobierno bolivariano hizo anuncios claves enmarcados todos en una sola premisa. Lo social es innegociable. La inversión en el capital humano sigue siendo innegociable, en especial ahora en tiempos de dificultades económicas, de asedio, de ataques sistemáticos. Se trata de un proceso entonces de perfeccionamiento de las políticas públicas de protección social que van siendo ampliadas y mejoradas al calor de esas nuevas necesidades sociales. Tenemos los detalles de esta jornada. Pese al asedio financiero y el bloqueo económico, en Venezuela lo social es innegociable. El gobierno bolivariano, liderado por el presidente Nicolás Maduro, continúa ampliando esfuerzos para defender los ingresos de la clase trabajadora frente a los ataques sistemáticos dirigidos desde el exterior para intentar desmantelar el capital humano, político y social conquistado en los últimos años. La primera etapa del programa de la gran misión Hogares de la Patria, bueno, llegamos hasta casi 1.500.000 hogares. Fue una primera etapa, pudiéramos decir, de ensayo, experimentación, donde, bueno, se le daba un conjunto de apoyos al hogar, se entregaba la tarjeta Hogares de la Patria, ¿verdad? Y con la tarjeta Hogares de la Patria se le daba un apoyo económico financiero a la familia que llegaba hasta hace poco a 190.000 bolívares, ¿verdad? Como producto de la guerra económica, bueno, yo he creado la gran misión Hogares de la Patria con el Carnet de la Patria. Y ahora vamos a proteger al pueblo venezolano con una escala que toma en cuenta el tamaño de la familia. Eso es muy importante. En una nueva jornada de trabajo, martes de Carnet de la Patria, el Ejecutivo venezolano aprobó recursos para la gran misión Hogares de la Patria, un bono de protección cifrado en 6,6 billones de bolívares, el cual beneficiará a unas 3 millones de familias del país. A fin de realizar una distribución efectiva de los recursos, la adjudicación será realizada a través de una escala según la cantidad de miembros de cada familia, quedando distribuidos de la siguiente manera. Con 2 miembros habrá un desembolso de 320.000 bolívares. Con 3 miembros, 490.000 bolívares. Con 4 miembros, 660.000 bolívares. Con 5 miembros, 830.000 bolívares. Con 6 integrantes, 1 millón de bolívares. Con 7 personas, 1.170.000 bolívares. Con 8 miembros, 1.345.000. De las de 9 personas en una familia, 1.510.000 bolívares. Y las conformadas por 10 personas obtendrán 1.680.000 bolívares. En la misma línea de respaldo social, el presidente Nicolás Maduro aprobó recursos para el Plan Parto Humanizado y Misión José Gregorio Hernández, dirigidos a embarazadas y personas con discapacidad, por 1.680.000 bolívares. Igualmente, adelantó un bono de carnaval por un monto de 700.000 bolívares para 8 millones de familias. Para adultos y adultas mayores, anticipó la incorporación directa y mediante el Carnet de la Patria de 300.000 nuevos pensionados. En cuanto a sanidad, aprobó 19.889.000 euros para la compra de insumos médicos del Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano y para las máquinas de diálisis del Banco de Sangre del Instituto Venezolano del Seguro Social. Más allá del apoyo económico, el objetivo del gobierno bolivariano es el de renovar y mejorar las misiones y grandes misiones socialistas en un proceso de integración y sistematización a través del Carnet de la Patria. El fin último, ampliar la base de distribución justo y eficiente de los recursos nacionales para así lograr que lleguen a un rango mayor de hogares y familias, según sus necesidades.
Y a paso firme pero seguro sigue el proceso de creación del Petro, la nueva criptomoneda venezolana y la única respaldada en el mundo por reservas probadas de sus recursos naturales. Al margen justamente de estos anuncios hechos en el Consejo de Ministros de la Nación, el presidente emitió ya el libro blanco, también conocido como wallpaper, en el que se explican todos los atributos de esta moneda. Esto en cumplimiento de los pasos y de los protocolos necesarios para la activación definitiva del Petro. Así lo anunciaba el presidente venezolano. Así que el 20 de febrero iniciamos la preventa de la criptomoneda El Petro a distintos niveles. Yo le pido al equipo del ministro Uber Roa, de Carlos Vargas, superintendente de criptomonedas, que mañana procedan a explicar los detalles de todas las especificaciones técnicas, financieras, monetarias, económicas de la publicación del white paper, del libro blanco y de la emisión el 20 de febrero, compadre. Hemos llegado al futuro. Así se emite entonces el Petro, así continúa ya formalizándose también el sistema de protección social de los hogares venezolanos, al que desde hoy se incorporarán 643.000 nuevos hogares con la herramienta del carnet de la patria. Otro dato, si cabe, en promedio 1,5 personas de cada hogar en el país tiene un empleo fijo y por tanto recibe todos los beneficios laborales que estipula la ley. Son logros de un país que bien podría excusarse en la crisis y recortar derechos y recursos, como lo vemos que han hecho los gobiernos de Brasil y de Argentina, solo por nombrar dos ejemplos latinoamericanos. Así también llegamos, nos despedimos en esta emisión de Impacto Económico, esperándolos mañana en la sintonía. Recuerda nuestras cuentas en Twitter, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta mañana. Chao, chao.